Genesis chapter 32 Génesis capítulo 32 and verse 28. y versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hallelujah. Aleluya. Now we go from the basic factors Ahora bien, partimos de los factores principales y básicos which condition our approach to God que acondicionan y determinan nuestro acercamiento a to Dios. the working factors of prayer. Pasamos a los factores de la obra de la oración, The dynamics of prevailing prayer. las dinámicas de la oración ferviente. Now, in the lessons before this, En estas clases anteriores a estas, we dealt with those things that hinder us from getting through to God. hemos tratado con esas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Now, from that place, we're going to go to the dynamics of prevailing prayer. Y de este lugar vamos a pasar a la dinámica de la oración ferviente. And you must know Y tú debes saber that there are operations of the heart and mind que hay operaciones del corazón y de la mente which give force to our praying. que dan fuerzas a nuestra oración. And our spiritual life will never rise above our prayer life. Y nuestra vida espiritual nunca va a ser superior a nuestra vida de oración. But we must know that there are conditions to prayer Pero debemos saber que hay condiciones en la oración that God has pledged Himself to correspond to. que Dios se ha establecido a sí mismo que va a corresponder a ellas. So then the state of our heart will largely determine the working of God De tal forma que el estado de nuestro corazón va a determinar la obra de Dios in hearing our prayer. al oír nuestras oraciones. Now the New Testament contains 6 principles, El Nuevo Testamento contiene 6 principios and any one of these principles, if obeyed, y cualquiera de estos principios, si es obedecido, will ensure that prayer prevails. va a asegurar que la oración va a ser ferviente y va a prevalecer. And in these lessons we're going to look at these principles. Y en esta clase vamos a tratar con estos principios. I pray God to make these real to your heart. Y yo le oro a Dios para que Él haga esto real en tu corazón. Because if we're going to pray, Porque si vamos a orar, we want to be heard. queremos ser oídos. We want God. We want to prevail with God. Queremos que Dios descienda, queremos vencer con Dios. And I tell you, you can prevail with God. Y yo les voy a decir una cosa, ustedes pueden prevalecer con Dios. The first principle that the Bible sets forth for prevailing prayer El primer principio que la Biblia establece para la oración ferviente is the position of abiding. es la posición de permanencia. In John 15:7, En Juan 15:7, if you abide in me, si vosotros permanecéis en mí and my word abides in you, y mi palabra permanece en you vosotros, can ask what you will, pueden pedir lo que quieran and it shall be done. y os será hecho. Now that's the first principle Ahora bien, este es el primer principio of prevailing with God. de prevalecer con Dios. It is the abiding, the position of abiding. Es la posición de permanencia. Now in the previous chapter, En el capítulo previo, the Lord Jesus had told the disciples that when the Holy Ghost had come, el Señor Jesús le había dicho a los discípulos que cuando venga el Espíritu He Santo, said, in that day, Él dijo, en ese día, in the day that the Holy Spirit comes to you, en el día en el que el Espíritu Santo venga a ustedes, you will know ustedes sabrán I am in the Father, que yo estoy con el Padre and you are in me, y ustedes están en mí. that you in me and I'm in you. Ustedes en mí y yo en ustedes. What he said in that verse was, that's John 14:20, Lo que dijo aquí en Juan 14:20 he said, just as the Father is in me and I'm in the Father, fue que tal como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, so you, the believer, is in me and I am in you. así también ustedes los creyentes están en mí y yo estoy en ustedes. He said, when the Holy Ghost has come, you'll know that. Él dice, cuando venga el Espíritu Santo ustedes sabrán eso. This will be an understanding of the Holy Spirit. Este será un entendimiento del Espíritu Santo. In other words, what he said, En otras palabras, lo que él dijo, the Holy Spirit would reveal to each one of them el Espíritu Santo les iba a revelar a cada uno de the ellos true significance of the Son being in the Father, el verdadero significado del Hijo habiendo llegado al Padre and that they were similarly in Him.
y que ellos similarmente estaban en él and he in them. y él en ellos. Now he said this is one of the things Ahora, that the Holy Spirit will make you know. Él dijo que esta es una de las cosas que el Espíritu Santo os hará saber. Now what he meant by being in the Father Ahora bien, lo que él quiso decir al volver al Padre is fully developed throughout the Gospel of John. se desarrolla completamente a lo largo del Evangelio según Juan. So if you and I Entonces, si tú y yo can come to the understanding podemos llegar al of entendimiento what it meant for Jesus de lo que significó para Jesús to be in the Father, estar en el Padre, then we can know what it means for us to be in Jesus. entonces nosotros podremos saber lo que significa para nosotros estar en Jesús. And he said, if you'll stay there, Y él dice, si ustedes permanecen then ahí, you can ask what you will, entonces ustedes pueden pedir lo que and it shall quieran be done. y será hecho. So this is the first principle Entonces ese es el primer principio of prevailing prayer. de la oración prevaleciente, That is abiding. que es permanecer. So here you and I are going to be able to recognize Entonces aquí tú y yo vamos a poder reconocer what it is for us to abide in that Son. que es para nosotros habitar, permanecer en ese Hijo. The Holy Ghost is going to show you Él dice, el Espíritu Santo les va a mostrar I'm in the Father, que yo estoy en el Padre and that my being in the Father y que el hecho que yo estoy en el is Padre the same thing as you being in me. es lo mismo que si ustedes están en mí. The principle here then is the abiding. El principio aquí entonces es la permanencia. So we look at what it's meant by Jesus abiding in the Father. Entonces vemos lo que significa que Jesús permanece en el Padre. First of all, En primer lugar, the Father was his entire source of life. el Padre era su fuente entera y completa de la vida. Everything he did, everything he was, Todo lo que él hacía, todo lo que él era, came out from the Father. provenía del Padre. This was the main key of his abiding. Esta era la clave principal de su permanencia. That the Father was the source of life of the Son. Que el Padre era la fuente de vida del Hijo. In John 7:28, En Juan 7:28, Jesus said he had not come of himself, Jesús dijo que no había venido por sí mismo, but that he had been sent by the Father. sino que él había sido enviado por el Padre. His whole life was in this. Toda su vida se basaba en esto. In John 7:16, En Juan 7:16, he had no teaching or words of his own, él no tenía ninguna enseñanza ni palabra propia, but said he spoke only what the Father gave him. sino que dice que él solo hablaba lo que el Padre le daba que hablase. And in John 5:19, Y en Juan 5:19, he said he could do nothing of himself, él dijo que él no podía hacer nada por sí mismo, only what he saw the Father do. solo lo que veía al Padre hacer. And in John 6:57, Y en Juan 6:57, he said his very life depended upon the Father. dijo que toda su vida dependía del Padre. In John 5:30, En Juan 5:30, he said he never sought his own glory, dice que él nunca buscó su propia gloria, but the glory of the Father. sino la gloria del Padre. Now, because that Jesus chose to be limited by the Father's will, Ahora bien, a causa de que Jesús mostró esa limitación a la voluntad del Padre, dependent entirely upon the Father's resource, dependía enteramente de los recursos del Padre, seeking only the Father's glory, buscando solamente la gloria del Padre, then Jesus could truly say, entonces Jesús verdaderamente podía decir, I am in the Father. yo estoy en el Padre. Now, he said Ahora, él dijo that the same was true with us of abiding in him. que lo mismo es verdad para nosotros de permanecer en When él. the Holy Spirit is come, Cuando el Espíritu Santo viene, he will show us exactly what it means for you to abide in me. él nos va a mostrar exactamente lo que quiere decir permanecer en mí. So to abide in Christ Entonces, permanecer en Cristo is to maintain in principle es mantener en principio the same relationship toward Christ la misma relación hacia Cristo that Christ maintained toward his Father. que Cristo mantenía hacia su Padre. Now that you see the same relationship Y ustedes ven la misma relación that he maintained with the Father, que él mantuvo con el Padre. and we just described it here, Y acabamos de describirla acá. is the relationship Es
that you and I have to maintain with Jesus es la relación que tú y yo debemos mantener con Jesús. if we are to abide in Jesus. Si nosotros vamos a permanecer en He must Jesús, be our source of life. Él debe ser nuestra fuente de vida. We must know that we didn't come of ourselves, He sent us. Debemos saber que no hemos venido por nosotros mismos, sino que Él nos envió. We must speak only what He gives us. Debemos hablar solo lo que Él nos da. Do nothing but what He shows us. Nada, hacer nada, sino solamente lo que Él nos muestra. Our life depends on Him, Nuestra vida depende de Él and we seek no glory but His. y no buscamos ninguna gloria fuera que la de Él. He that saith he abideth in Him El que dice que permanece en Él, ought also to walk as He walked. también debe andar como Él anduvo. 1 John 2:26. Primera de Juan 2:26. This means, first of all, Esto significa, en primer lugar, a life of submission una vida de sometimiento in which we gladly consent to the limitation en la cual nosotros alegremente nos limitamos to that good and acceptable will of God. a esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Hallelujah. Aleluya. That's what it means to abide. Eso es lo que quiere decir permanecer. And the first principle of being heard Y el primer principio de ser oído is to abide where the Holy Spirit has put you es permanecer donde el Espíritu Santo te ha puesto in Christ. en Cristo. If he that says he abideth in Him Aquel que dice que permanece en Él ought to walk as He walked. debe andar como Él anduvo. We accept a bondage Nosotros aceptamos una atadura which gives us perfect freedom. que nos da una libertad perfecta. Now this was truly the life of Him who said, Ahora esta era verdaderamente la vida de aquel que I dijo: delight to do thy will, O God. me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Psalms 40 and verse 8. Salmos 40, versículo 8. And again he said in John 4 and 34, Y luego en el Juan 4:34 él dijo: my meat mi comida is to do the will of Him who sent me. es hacer la voluntad del que me envió. That is the life Esa es la vida of an abiding one. de una persona que permanece. And if you abide in me, he said, Y si tú permaneces en mí, él my dijo, words abide in you, entonces mis palabras permanecen en ti. you can ask what you will, Entonces tú puedes pedir lo que and tú it quieras shall be done. y será hecho. The Apostle John wrote these words, El apóstol Juan escribió estas palabras: whatever we ask of him, we receive. lo que sea que pidiéramos de él, lo recibiremos. Now you can't be any richer than that. Ahora tú no puedes ser más rico que The esto. richest man in the world's not that rich. El hombre más rico del mundo no es tan rico. You live in a place that whatever you ask of God, you get. Si tú vives en un lugar en el cual cualquier cosa que tú pidas de Dios lo obtienes. How does that work, John? ¿Cómo es que eso funciona, Juan? Because I do always Porque yo siempre hago those things that please him. aquellas cosas que le agradan a él. In other words, what he said, I abide where I've been put. En otras palabras, yo permanezco donde he sido puesto. And if I abide there, Y si yo permanezco ahí, he will hear me when I pray. él me va a oír cuando ore. To abide must be also a life of renunciation of ourselves. Permanecer también quiere decir una vida de autorrenuncia a nosotros mismos. It must be a renunciation of our abilities and our resources. Quiere decir un renunciar completo a todas nuestras habilidades y recursos. To abide in Christ Permanecer en Cristo means that you and I have to come to a place quiere decir que tú y yo debemos venir a un lugar of weakness and emptiness de debilidad y vacío that his strength Para may que- be perfected in us. para que su fuerza sea perfeccionada en nosotros. This is a place of abiding. Este es el lugar de permanencia. And God says this is a principle Y Dios dice, este es el of principio prevailing prayer. de la oración ferviente y prevalecedora. You stay where you belong, Porque si tú permaneces en donde tú then perteneces, whatever you ask, entonces lo que sea que tú pidas, give it to you. yo te lo daré. abide in me. Permaneced en mí. Now this is the place of abiding. Ahora bien, este es el lugar de la The permanencia. vine has everything La viña tiene todo. and the branch has nothing. La vid posee todo y los pámpanos no tienen nada. John 15:4 says, Juan 15:4 dice, as the branch cannot bear fruit of itself, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, so neither can you. tampoco vosotros. In John 15 he said, I'm the vine, En Juan 15 dice, yo soy la vid, you're the branch. ustedes los pámpanos. But the branch cannot bear fruit of itself. Pero el pámpano no puede dar fruto de sí mismo, Neither can you and I. tampoco tú y yo. So our resource Entonces nuestro recurso must be the Lord Jesus Christ. debe ser el Señor Jesucristo. Just as he said, my only source of life Mi único recurso de vida is the Father. es el Padre.
I do all things by the Father. Yo hago todo por el Padre. He said, now you must abide in me Ahora bien, tú debes permanecer en mí, él and dijo, know that you can do nothing apart from me. y debes saber que no puedes hacer nada fuera de mí. If you abide in me Si tú permaneces and en my mí words abide y in me, mis palabras you permanecen en can ti, ask what you tú will puedes pedir lo que quieras and it shall be done. y será hecho. Now this fact of the branch and the vine, Ahora bien, este factor, este hecho de la vid y el pámpano, though obvious to our mind, a pesar que es obvio a nuestra mente, doesn't always get into the heart. no siempre penetra el corazón. Our mouth can say a lot of things Nuestras bocas pueden decir muchas cosas that our heart doesn't really que believe. nuestros corazones en realidad no creen. But this has got to take a hold of us. Pero esto nos tiene que poseer Through the bitter experience of failure, a través de la experiencia tan amarga del fracaso. we learn this wonderful lesson. Aprendemos esta lección maravillosa, That when we're weak, we're strong. que cuando somos débiles entonces somos fuertes. His strength is perfected in our weakness. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. You know, the very fact that you pray El simple hecho de que tú ores expresses a dependency. expresa una dependencia. I must have God. Yo debo tener a Dios. People that don't pray La gente que no ora don't believe they need God. creen que no necesitan a Dios. But to kneel before God Pero arrodillarse delante de and Dios to pray y orar is saying, I cannot. es decir, no puedo. You must do it. Tú tienes que hacerlo. And so in our weaknesses, Entonces en nuestra His debilidad strength can be su perfected. poder se puede perfeccionar. Hudson Taylor said, Hudson Taylor dijo, when God decided to evangelize inland China, cuando a Dios le plació evangelizar el interior de China, He looked around to find a man who was weak enough for Him to use. Él buscó al hombre más débil para que él pueda utilizar. That is a great principle of abiding. Y ese es el primer principio de la permanencia. The attitude of self-renunciation La actitud de la renuncia propia characterize the life of the Savior. caracteriza la vida del Salvador. Then finally, abiding involves a life of faith. Finalmente, la permanencia implica una vida de fe. A life of faith that looks to Christ for everything Una vida de fe que mira a Cristo para todo and finds in Him everything that's needed. y encuentra en Él todo lo que se necesita. This is what abiding is. Esto es lo que es la permanencia. Alongside the words of Jesus, Muchas palabras de of Jesús, John 15 and 5, por ejemplo en Juan He 15:5, said, apart from me you can do nothing. dice, separados de mí no pueden hacer nada. But you must put alongside that Paul's statement of victory. Pero junto con eso debes también poner la declaración de Pablo de victoria, I can do all things through Christ that strengtheneth me. que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Philippians chapter 4 and verse 13. Filipenses 4:13. Jesus revealed Jesús that his was a life of faith reveló que su vida era una vida de fe, dependent upon the Father. dependiente del Padre. When he said, I live because of the Father. Cuando él dice, yo vivo por causa del Padre. John 6:57. Juan 6:57. That just simply said, the Father is my source of life. Eso lo único que quería decir era que mi Padre es la fuente de mi vida. I do nothing apart from my Yo Father. no hago nada fuera del Padre. He said, because I live, you can live also. Y entonces por eso él puede decir, John porque yo 14, vivo, 19. ustedes también pueden vivir. John 14 and 19. Juan 14:19. This requires the same attitude of faith Y esto requiere la misma actitud de fe that possessed the Lord Jesus que Christ. poseyó a nuestro Señor Jesucristo. Paul, in his statement of Galatians 2:20, Pablo declara en Gálatas 2:20, I am crucified with Christ. con Cristo estoy juntamente crucificado. Nevertheless I live, Y ya no vivo yo, yet not I, ya no vivo yo, but Christ liveth within me. sino Cristo vive en mí. Sets forth the true life of renunciation and faith. Esto establece la verdadera vida de renunciar y de fe. This is truly the abiding life. Esta es verdaderamente la vida de permanencia. So, the first of those 6 principles Entonces el primero de esos 6 principios that assures you and I that we can prevail with God que te asegura a ti y a mí que podemos prevalecer is con the Dios position of abiding. es la posición de permanencia. We must abide in Him. Debemos permanecer en Él. Outside of Him you have no ground. Fuera de Él no tienes nada, There's no place. no hay lugares. But remember, Pero recuerda,
John teaches us what it means to abide. Juan nos enseña lo que quiere decir permanecer. The same thing it took Jesus to abide in the Father Lo mismo que tomó a Jesús para habitar y morar y permanecer en el Padre is what it takes for you and I to abide in Christ. es lo que se necesita para que tú y yo permanezcamos en If you Cristo. abide in me, Si ustedes permanecen en and my mí words abide in y you, mis palabras permanecen en ustedes, you can ask what you will, ustedes pueden pedir lo que quieran and it shall be done. y será hecho. So the first principle Entonces el primer principio is to abide. es permanecer. Now the second principle El segundo principio is His word must abide in us. es sus palabras tienen que permanecer en nosotros. The first principle, El primer principio, abide in Christ. permanecer en Cristo. The second principle El segundo principio is the word of God to abide in us. es la palabra de Dios permanezca en In nosotros. John 6:63, En Juan Jesus 6:63, said, "The words I speak unto you, Jesús dijo, las palabras que os he hablado they are spirit and they are life." son espíritu y son vida. That is, they're full of divine energy. Eso quiere decir que están llenas de energía divina. These words are full of life-giving power. Estas palabras están llenas de vida potente y de It poder. is impossible to embrace these life-giving words Es imposible recibir estas palabras de vida without experiencing their spiritual and moral force. sin experimentar su fuerza espiritual y moral. You cannot truly embrace the Word of God Tú en realidad no puedes acoger la palabra de Dios without experiencing sin experimentar the life force of those words. la fuerza viva de esas palabras. If my words abide in you, Si mis palabras permanecen en then that vosotros, word is going to bring you in. entonces esas palabras es las que te van a traer. Christ had to say to some Cristo tuvo que decir in John 8:37, a algunos en Juan "My 8:37, word has no place in you." mi palabra no tiene lugar en ustedes. They rejected him and his message Ellos le rechazaron a él y a su mensaje to their eternal damnation. para su propia condenación. My word has no place in you. Mi palabra no tiene lugar en But ustedes. we need to quote that John 15:7 often. Pero siempre tenemos que acordarnos de Juan 15:7. If you, that's you and I, Si tú, eso es tú y yo, abide in me, that's Christ, permanecen en mí, si and vosotros my permanecen en mí, words abide in y you, mis palabras permanecen en ustedes, ustedes, not somebody else, no alguien más, me, yo can ask what I will, puedo pedir lo que and quiero it shall be done. y será hecho. Oh, hallelujah. Aleluya. The place of prevailing prayer. El lugar de la oración ferviente y prevalecedora. Some accepted the message gladly, Algunos han aceptado el mensaje con mucho gozo, but they never allowed it to take root in their heart. pero nunca permitieron que se arraigue en sus corazones. So the new growth withered in the hour of persecution. Entonces el nuevo crecimiento empieza a decaer a la hora de la I persecución. saw that along this trail all along. He visto esto a lo largo de toda mi vida. People hear the word. La gente oye la They palabra hear it gladly. y se ponen muy They gozosos accept it with joy. y la aceptan con But when the gozo. pressure comes, Pero cuando viene la presión, and the pressure will y come, la presión va a venir, then they died, they withered, y luego ellos decaen y mueren, and the word could not profit them y la palabra no les puede ser de provecho, because they never allowed it to abide in them. porque nunca permitieron que esta palabra permanezca en The ellos. word is Christ, La palabra es Cristo and it must abide in us. y debe permanecer en But nosotros, others receive the word, pero mientras otros reciben la palabra, but later allowed the cares of the world to choke it out. y dice que los afanes de este mundo la ahogan, They received the word, reciben la palabra, but did not allow that word to abide in them. pero no permitieron que esa palabra permanezca en So they ellos. become ineffective, Entonces vienen a ser and I'm inefectivos, sure finally lost. y de hecho estoy seguro que finalmente van a perderse. But there were those, listen, Pero habían aquellos, escuchen, who allowed the word of God to find a home in that heart, que permitieron que la palabra de Dios haya un lugar en ese to corazón, take deep root in the que spirit, se arraigue profundamente en el and espíritu to spring up y que brote in spiritual fruitfulness. en frutos espirituales. Of these, Jesus said in John 17, Y de and aquellos Jesús dijo en Juan 17:6, they have kept thy word. ellos han guardado tu palabra. These are the ones that he kept. De ellos se refería a He Jesús. said, those that you gave me, Dice aquellos que me diste, they have kept
thy word. Ellos han guardado tu palabra. That's what it means by the word abiding in you. Eso es lo que quiere decir la palabra permaneciendo en ti. Is you keep that word. Es que tú permaneces y guardas esa palabra. Tú permaneces en esa palabra. What it says. Tú obedeces lo que dice. You live by it. Y vives de acuerdo a What eso. it says you do. Lo que dice lo That's haces. what it means for the word to abide in you. Eso es lo que quiere decir que la palabra And permanezca en if ti. that word is abiding in you, Y si esa palabra está permaneciendo en ti, it gives you a great advantage in prayer. te da una gran ventaja en la oración. It is a principle of prevailing prayer. Es un principio de la oración ferviente. Because the word will direct that prayer. Porque la palabra va a dirigir esa oración. The word will keep that prayer in the will of God. Esa palabra va a mantener esa oración en la voluntad de Dios. James said you have not because you ask amiss. Santiago dijo, ustedes no tienen porque no piden. You ask for the wrong thing. Piden mal. But if the word of God abides in you, Pero si la palabra de Dios permanece en then ti, you're asking entonces lo que tú pidas will be according to the word of God. será de acuerdo a la palabra de Dios. My words abide in you. Mis palabras permanecen en You can ustedes. ask what you will, Y pueden pedir lo que quieran. and it shall be done. Y será hecho. Now, there may be different grades of abiding, Ahora bien, quizás hay diferentes niveles de permanencia, depending upon our spiritual development and understanding. de acuerdo a nuestro entendimiento espiritual y desarrollo espiritual. I mean, some may be abiding a little closer than others, Yo digo, algunos quizás están permaneciendo más que otros, but no matter, the principle never changes. pero no importa, el principio nunca We cambia. need to know that. Debemos saber esto. When we can say from the heart, Cuando nosotros podemos decir de nuestro for corazón, me to live as Christ, para mí el vivir es Cristo, we are abiding in Him. estamos permaneciendo en Él. And this gives us a position of authority in prayer, Y eso nos da una posición de autoridad en la oración. no matter what the degree or the level of abiding No is. importa el nivel o el grado de permanencia que sea. If I can say, Si yo puedo decir, for me to live as Christ, para mí el vivir es Cristo, then that gives me an authority in prayer entonces esto me da la autoridad en la oración, that cannot become otherwise. que no puede venir a mí de otra forma. If we are in Christ, Si estamos en Cristo, you and I in this room, tú y yo en este lugar, then we have a level of authority of abiding in Christ. entonces tenemos un nivel de autoridad de permanencia en Cristo. So long as you and I fulfill the conditions as they're revealed to us, Mientras nosotros cumplamos las condiciones que nos son reveladas, the Lord is pledged to answer whatever prayer we pray. el Señor ha ofrecido respondernos cualquier cosa que oremos. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? That means you and I are so rich. Eso quiere decir que tú y yo somos tan ricos. Oh, I don't let anybody say I'm poor. Yo no permito a nadie que me diga que yo soy pobre. I have access to the throne. Yo tengo acceso al trono. I abide in Him. Yo permanezco en Él. His word abides in me. Su palabra permanece en mí. He said, son, ask what you will. Y Él me dice, And it hijo, shall be. pide lo que quieres y será hecho. So long as we fulfill the condition, Entonces, mientras nosotros cumplamos la so condición, long as we abide in Him and His word in us, a medida que nosotros permanezcamos en Él y su palabra en nosotros, it is only then es solo that He entonces can trust us que Él puede confiar en with a nosotros blank check on heaven's bank. a través de un cheque en blanco en el reino de los cielos. Hallelujah. Aleluya. You know, I have to really trust a man Yo debo en realidad confiar mucho en un to hombre give him a signed check that's blank. para darle un cheque solamente firmado en Isn't that blanco. right? ¿No es cierto? You got to really know a person to do that. Tú en realidad tienes que confiar en una persona para hacer esto. I don't have a lot of money. Yo no tengo mucho dinero, I got to be very careful. pero debo tener mucho cuidado. I'm going to give anybody a check that I've signed Si yo le voy a dar a alguien un cheque que yo he firmado and haven't filled in the amount, y no he llenado la cantidad, then I got to know that man. y yo tengo que conocer a este hombre bien. But so long as I abide in Christ Pero a medida que yo habite, more, and His word abides in me, permanezca en Cristo y su palabra en He mí, can trust me Él puede confiar en by mí giving me a blank check al darme un cheque en signed blanco by Jesus Himself. firmado por el mismo Jesús. Ask what you will, son. Pide lo que quieras, hijo, It shall be done. será hecho. Oh, Aleluya. hallelujah. Aleluya. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for such a place. por este lugar. In His humanity,
en su humanidad, the prayers of Jesus were never refused. las oraciones de Jesús nunca fueron And rechazadas. the reason was, Y la razón fue, he forever abided in that Father. Él permanecía siempre en el Padre. Never left that position. Él nunca dejó esa posición. John 11:41 in his prayer he said, Juan 11:41 en la oración dice, Father, I thank you that you heard me, Padre, te agradezco que me has oído. and I know, Y yo sé, that's K-N-O-W, eso es S-E. I know Yo sé that you hear me always. que tú siempre me oyes. I know you hear me. Yo sé What a place to be. qué lugar en el que estamos, He hermanos. said, if you abide in me, Dice, si ustedes permanecen My en mí words abide in y mis you. palabras en ustedes, you can say the same thing. puedes decir lo mismo. I know you hear me. Yo sé que me oyes. To know you have answered prayer. Saber que Él va a responder la oración. Seeking neither his own will, Buscar su propia nor his voluntad. own glory, No buscar ni su propia voluntad ni su but propia gloria, always the Father's. pero siempre la del Padre. He had only to ask in order to receive. Él lo único que tenía que hacer era pedir para poder recibir. Because he never asked for what the Father didn't want. Porque Él nunca pidió lo que el Padre no The quería. Word of God La palabra de Dios. never got outside of that word. Él nunca se salió de las fronteras de la palabra de He Dios. is asking, please, the Father. Su petición le agradaba al And Padre. he always heard from God. Y Él siempre oía de Dios. We will be trusted in the same way Y a nosotros se nos va a confiar en la misma when medida we fulfill the conditions. cuando cumplamos con las condiciones. Jesus was trusted A Jesús se le confió because he never violated the trust. porque Él nunca quebrantó la confianza. He never got outside of the Father. Él nunca se salió del Padre. He never sought his own glory. Él nunca buscó su propia gloria. He knew everything come from God. Él sabía que todo venía de Dios. He refused to act out of himself. Él rechazó actuar por sí mismo. He said, what I say, the Father tells me. Y Él dice, yo solamente digo lo que el Padre me ha dicho. What I do, I see the Father Y do. lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. He never violated that trust. Él nunca rompió esta confianza. And he sought no glory of his own, Y Él nunca buscaba su propia gloria, but the glory of his Father. sino la gloria del Padre. If we'll meet the condition, Si nosotros satisfacemos las condiciones, then we'll be heard just like he was heard. entonces seremos oídos tal como Él fue oído. Such petitions, Tales peticiones, when the Father knows that will be in his interest to answer our prayer, cuando el Padre sabe que estamos dentro de sus intereses, he will answer that prayer every time. Él siempre va a responder las oraciones. When he knows Cuando Él sabe that it's gonna enhance the work of God, que la petición es para la obra de that Dios, his interest is at stake que su interés es esto, to answer your prayer, para responder las oraciones, he's gonna answer that prayer. entonces Él va a responder las And he's gonna oraciones. answer it every time. Y siempre las va a responder. If you abide in me, Si permanecen en mí and my words abide in y you, mis palabras permanecen en ustedes, you can ask what you will, tú puedes pedir lo que quieras and it shall be done. y será hecho. Not maybe so, No quizás te lo he daré. said it shall be done. Dice, os será hecho. Now that's the first two principles, Estos son los dos primeros principios. the position of abiding. La posición de la Now permanencia. we've learned all along these lessons Y hemos aprendido a lo largo de todas estas lecciones that we abide by the choices we make. que nosotros permanecemos de acuerdo a las elecciones que tomamos. Every temptation that comes to me, Cada tentación que viene en contra de mí, I must make a choice yo debo tomar una elección. to abide in myself Permanecer en mí or to abide in God. o permanecer en Dios. Every temptation is the same. Cada tentación siempre es la I mean, misma. it come different, but the choice is the same. Se disfrazan diferente, pero la elección es la When misma. Adam stood in that garden, Cuando Adán estaba en ese huerto, there was a choice before him. había una elección delante de Two él. trees. Dos árboles. One was his own way, Uno era su propio camino and the tree of life was God's y way. el árbol de la vida era el camino de He had Dios. to make a choice. Y él tenía que hacer una And elección. that choice was one. Y esa elección iba a ser solo una. Am I going to stay in Adam, Me quedo aquí or en Adán am I going to stay in God? o me voy a quedar en Dios. That's the choice you have to make. Esa es la elección que tú debes tomar. You always choose to abide. Y si tú siempre eliges permanecer, You're in a position entonces tú estás en la posición en la cual tus oraciones van a ser The respondidas. second principle, El segundo principio, his word must abide in us. sus palabras deben permanecer en That just nosotros. simply says, Eso simplemente quiere decir,
You're in me and I'm in you. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Just like the Father's in me and I'm in the Father. Tal como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Because He is the Word of God. Porque Él es la palabra de Dios. Now the third principle Ahora bien, el tercer is principio praying in the will of God. es la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. If you'll abide in Christ, delight yourself in God, Si tú permaneces en Cristo y te deleitas en el Señor, then you only desire what God desires, entonces tú solo vas a desear lo que Dios desea. and praying according to His will becomes a natural thing. Y la oración conforme a su voluntad viene a ser algo natural. In 1 John 5:14 and 15, En 1 de Juan 5, 14 y 15. and this is the confidence that we have in Him, Y esta es la confianza que tenemos en Él. that if we ask anything according to His will, Que si pedimos He heareth us. cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. And if we know Y si nosotros sabemos that He hears us, que Él nos oye, whatsoever we ask, we know that we have the petition we desire. lo que sea que nosotros pidamos, sabemos que tenemos esa petición concedida. What He said was, Lo que Él dijo es, if you ask according to the will, si tú pides de acuerdo a la I'll voluntad, hear you. yo te oigo. And the only thing you have to do to receive is to be heard. Y lo único que tú tienes que hacer para recibir es ser oído. He said, if I hear you, Y si yo te oigo, I'm going to give it to you. yo te lo voy a dar. And the only thing you have to do to be heard Y lo único que tú tienes que hacer para ser oído is you asked according to my word. es pide de acuerdo a mi Now, voluntad. if I'm in Christ Y si yo estoy en Cristo and Christ is in y me, Cristo está en mí, then I only want what He wants. entonces yo solo deseo lo que Él desea. So I only ask what He wants. Entonces yo solo pido lo que Él quiere. Now the scripture is designed, this scripture in John 5 Esta escritura de Juan 5 is to give us confidence toward God. es para darnos confianza He para said, con Dios. this is the confidence we have. Él dice, esta es la confianza que tenemos. In other words, this is the assurance En otras palabras, esta es la seguridad. that if I just ask according to His will, Que si yo pido de acuerdo a su voluntad, He's going to hear me. Él me va a oír. And if He hears Y me, si Él me oye, I'm going to go home with what I asked Him for. yo voy a irme a casa recibiendo aquello que pedí. Now sometimes Ahora, algunas we're veces reproved when we pray with boldness. somos reprobados cuando oramos con denuedo. I know I'm talking about this people, religious people. Estoy hablando acerca de la gente religiosa. When you pray with real boldness, Cuando tú oras muy elocuentemente, some religious people think you're being rash. algunas personas religiosas quizás piensan que tú estás en una And prisa they'd like to rebuke you. y a ellos les gusta reprenderte a ti. Some will remind us that we can only pray and receive if it's God's will. Algunos van a hacernos recordar que solamente podemos orar y recibir si es la voluntad de That we Dios should pray with submission. y que debemos orar en sujeción. They use that same mistake on this verse, Ellos utilizan el mismo error en este versículo, always tacking on the position, siempre atacando la if posición, it be thy will. si es que es tu voluntad. Now this would make the promise read like this. Entonces esto va a aparecer como si la promesa fuera así, escucha. This is the uncertainty we have toward Him. Esta es la inseguridad que tenemos hacia But Él. the Bible said this is the confidence. Pero la Biblia no dice esta es la desconfianza, sino esta es la confianza que tenemos con Dios. If I stay in Him Si yo permanezco en Él and He's in me, y Él está en mí, then I will ask according to His will. entonces yo voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Y eso es confianza. But these people would have me praying, Pero esta gente no quiere que yo ore, this is the uncertainty that I have. quieren que ore así. Esta es la desconfianza que tenemos para con Dios. That if I should happen to pray something according to His will, Que si yo quizás oro algo de acuerdo a su voluntad, Él quizás me oiga. that makes the promise a refuge for unbelief. Eso hace de la promesa un refugio para el incrédulo. This is the confidence. Esta es la confianza. If I ask according to His will, Si yo pido de acuerdo a if su I voluntad, know it's His will, si yo sé que es su then I voluntad, pray with boldness. entonces yo oro con denuedo. In the 4th chapter of the book of Acts, they prayed for boldness. En Hechos 4 dice que oraron con denuedo. Boldness to pray, Denuedo para orar, para to actuar, do. para hacer. This was the boldness they wanted. Este era el denuedo que ellos querían. Notice, Noten, anything according to thy will. todo lo que sea de acuerdo a tu voluntad. You understand the meaning of anything? Ustedes entienden aquí la palabra cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad. Anything. Cualquier cosa. That's a big word. Esta palabra cualquier cosa es bien Now, grande, the ¿no? word anything La palabra cualquier cosa sets the scope of the prayer. establece el campo en el cual actúa la oración. It sets the scope of the promise.
También establece la promesa. according to thy will, De acuerdo a tu voluntad. gives a divine limitation. Y le da la limitación divina. Anything, Cualquier cosa. anything in the will of God. Cualquier cosa en la voluntad de The Dios. only limitation is the will of God. La única limitación es la voluntad de Dios. And I can tell you, if you abide in Y Him, yo te digo que si tú permaneces en Él y Él permanece en ti, then you don't want anything that's not the will of entonces tú God. no vas a desear nada que no sea la voluntad de Dios. I don't want anything that God don't want me to have. Yo no quiero nada que Dios no quiere que yo tenga. So anything, Entonces todo o cualquier Sets the cosa scope. establece en los and límites. the only limitation Y el único límite is the will of God. es la voluntad de Dios. Oh, what a place we have to live. Qué gran lugar en el cual vivimos, What a hermanos. promise God Qué has tal given. promesa que Dios nos ha dado. That says nothing is beyond the reach of believing prayer. Esto establece que no hay nada que esté muy corto dentro de la creencia de la oración, Except that which is outside of the will of God. excepto aquello que esté fuera de la voluntad de Dios. Nothing else is beyond the reach. Nada más se va a quedar corto. Oh, what a place that puts us in. ¿Qué tal lugar en el cual Dios nos ha What puesto, a hermanos? place with the Father. ¿Qué tal lugar que tenemos con el Padre? Anything Cualquier in cosa the will of God en la voluntad de I Dios, can have if I ask. yo puedo tenerla si lo Hallelujah. pido. Aleluya. Prevailing prayer then La oración ferviente entonces involves a knowledge of the will of God. implica un conocimiento de la voluntad de Dios. Then comes the assurance, He will hear us. Luego viene la seguridad, Él me va a oír. I just need to know, Solo debo saber, is this the will of God? ¿esta es la voluntad de Dios? And then I can have confidence Y luego puedo tener confianza that that's going to happen. que esto va a suceder. I meet the conditions. Si yo satisfago las I condiciones, abide in Christ. permanezco en Cristo, Christ abides in me. Cristo permanece en mí And it's the will of God. y es la voluntad de Dios, All I've got to do is ask. entonces todo lo que yo tengo que hacer simplemente es pedir. God said, I will receive it. Y Dios establece que yo lo voy a recibir. According to scripture usage, De acuerdo al uso de la Escritura, for God to hear our prayer para que Dios oiga nuestra oración, is for Him to accept it and fulfill the petition. Dios va a aceptarla y va a cumplir la petición. Now, to speak of God hearing and answering prayer Hablar a Dios para una oración que se oye y se responde is mere tautology. es simplemente una enseñología. That if God hears, God answers. Si Dios oye, Dios responde. If He does not answer, Si Él no responde, means He didn't hear you. quiere decir que no te oyó. Don't talk about hearing and answering. No hables acerca de oír y responder. If God hears, God answers. Si Dios oye, Dios responde. If you didn't get an answer, Si tú no has obtenido una respuesta, God didn't hear you. Dios no te ha oído. And the reason He didn't hear Y you la razón por la cual Él no te ha oído is that you were asking outside of the will of es God. porque tú estabas pidiendo fuera de la voluntad de Dios, Or you're not abiding where you ought to be. o tú no estás permaneciendo donde debieras estar permaneciendo. And if we know that He hears us, Y si nosotros sabemos que Él nos oye, whatever we ask, lo que sea que pidamos, we know we have the petition we ask of Him. sabemos que vamos a recibir la petición que hemos hecho. And if. Y si, Now shows that verse 15 is additional as well as conditional. esta palabra y si muestra que el versículo 15 es adicional y también es condicional. We may pray according to the will of God Podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios and so prevail without verse 15, y aún así prevalecer sin el versículo without 15, knowing that He heard us, sin saber que Él nos ha oído, or having prior assurance that we prevail. o tener la seguridad que hemos prevalecido. We may pray according to the will of God till the answer comes, Podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios hasta que venga la respuesta. where we have the assurance that He's hearing, Cuando tenemos la seguridad que Él nos está oyendo. where in fact we have prayed through. Cuando de hecho hemos orado hasta obtener. We know that we have, in the purpose of God, received the answer and the petition will be fulfilled. Cuando nosotros sabemos que hemos, en el propósito de Dios, recibido la respuesta y la petición va a ser cumplida, Whether I have it in my hands or not. ya sea que esté en mis manos o no. If I truly pray through, Si yo en realidad oro fuerte hasta I llegar, know God's heard me. y yo sé que Dios me ha oído, I may not have the answer in my hand, quizás no tengo la respuesta en mis manos, but I know it's coming. pero yo sé que vendrá. I know it Yo lo sé, because I prevailed. porque yo he I prevalecido, prayed through. yo he orado, And there is this confidence y hay esta confianza acá, that I have asked according to the will of God, que yo he pedido de acuerdo a la voluntad de Dios, and God will give me that petition. y Dios me concederá esa petición.
The vital condition then La condición vital entonces is our petition is in the will of God. que nuestra petición está en la voluntad de Dios. Now, is it possible to discover the will of God ¿Es posible descubrir la voluntad de Dios in the matters that we bring to Him in prayer? en los asuntos que nosotros le traemos a Él en oración? Now, if answered prayer depends upon my knowing the will of God, Ahora bien, si la respuesta de la oración depende de que yo conozca o no la voluntad de Dios, then that's a question must be answered. entonces es una pregunta que debe ser respondida. Is it possible ¿Es for posible you and I to know the will of God que tú y yo sepamos la voluntad de in matters Dios pertaining to the will of God? en los asuntos que pertenecen a la oración? Now, there's a lot of general praying that we may do. Ahora, quizás hay muchas oraciones generales que He hacemos. said, pray for all men, for kings, those in authority. Él dice, oren por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad. 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Primera de Timoteo 2, versículo 1 y 2. You know you're praying in authority. Ustedes saben que tienen que orar por las autoridades. When you pray Cuando tú oras in such a general way, en una forma tan general, pray for the leaders, ora por los pray líderes, for those in authority. ora por aquellos que están en autoridad. That's a command of God. Es un mandato de Dios. So I know when I pray that prayer, Entonces yo sé que cuando hago esta I pray in oración, the will of God. yo estoy orando en la voluntad de Dios. But where do we know God's will? Pero ¿cuándo es que nosotros sabemos la voluntad de Dios? But, well, let's put it this way. Vamos a ponerlo de esta forma, Where hermanos. we do not know the will of God, Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios and yet we do pray. y sin embargo aún así oramos, But in the specific petitions that we offer, pero en las peticiones específicas que hacemos, now especially those that concern ourselves, específicamente las peticiones propias de algo nuestro, we have every reason to expect to know God's will. tenemos toda la razón para esperar la voluntad de Dios. I mean by that, Lo que quiero decir con esto there's no way I could know es que no hay forma que yo pueda that conocer it was the will of God for me to move to Russia Que- from the Bible. que de acuerdo a la Biblia no fue para mí posible conocer que era la voluntad de Dios que yo vaya a Rusia. There's nowhere in the Word of God No hay that says Clendenin in 1992 will move to Russia. No hay ningún lugar en la Biblia en el cual diga Clendenin en 1992 va a ir a Rusia. How am I to know what is the will of God? ¿Cómo voy a saber lo que es la voluntad de Dios? The Bible says in Ephesians 5:17, La Biblia dice en Efesios 5:17, wherefore be not foolish, no seáis necios, but understanding what the will of the Lord is, sino más bien entiendan lo que es la voluntad de Dios, that you may be filled with the knowledge of His will, para que seáis llenos con el conocimiento de su in voluntad, all spiritual understanding. en todo entendimiento espiritual. Colossians 1:9, Colosenses 1:9. be you transformed by the renewing of your mind, Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, that you may prove what is a good, acceptable, and perfect will of God. para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romans chapter 12 and verse 2. Eso está en Romanos 12, versículo 2. How can we know the will of God ¿Cómo podemos concerning our own petitions? saber la voluntad de Dios en cuanto a nuestras propias peticiones? The Word of God may teach us His will, La palabra de Dios nos puede enseñar su but voluntad, there are things that we're to pray. pero hay cosas que tenemos que orar. Some are clearly revealed in the Word of God. Algunas son claramente reveladas en la palabra de Dios. Many of them are there. Muchas de ellas están ahí. If we pray for holiness, Si oramos por santidad, we can be sure that we're praying in the will of God. podemos estar seguros que estamos orando en la voluntad de Dios. 1 Peter chapter 1 verses 15 and 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. 1 Thessalonians chapter 4 and 3 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. tells me to pray for holiness, Me dice que debo orar por santidad, so I can know that I'm praying in the will of God. de tal forma que yo puedo saber que estoy orando en la voluntad de And I Dios. pray every day of my life, Y yo oro cada día de mi vida. make me a holy man. Hazme un hombre santo. Let me stand in this pulpit, Déjame estar de pie en este a púlpito holy man, como un hombre a santo, man of God. un hombre de Dios. And I know you pray that. Y yo sé que tú oras esto You también. know that's the will of Y God. tú sabes que esa es la voluntad de because Dios, He told me to pray. porque Él me dijo que ore por esto. Are we praying for wisdom? Estamos orando por sabiduría. James 1 and 5 says, Santiago 1:5 dice, if any man lack wisdom, si alguno tiene falta de sabiduría, let him ask of God, pídala a Dios, who giveth liberally que la da and abundantemente upbraideth not, y sin reproche.
when we ask for wisdom, Cuando nosotros pedimos we sabiduría, are praying in the will of God. estamos orando en la voluntad de Dios. For the Word of God, Porque la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que haga esto. if I lack wisdom, Si me falta sabiduría, you lack wisdom, a ti te falta sabiduría, and certainly all of us lack wisdom. y de hecho a todos nos falta He sabiduría. said, then ask of God, Él dice entonces pide a Dios. and I can expect an answer. Entonces yo puedo esperar una respuesta. There's many things that I've faced Hay muchas cosas que yo he afrontado. in Russia with this school. En Rusia con esta escuela, The organization didn't accept us. la organización no nos aceptó. We were strictly on our own. Estábamos exactamente solos. We never had any idea that it would explode. Nunca teníamos ni siquiera un apoyo para poder... Tonight, 2 noches. I have 1,800 missionaries out there Yo tuve 1800 misioneros that we trained through a school just like this que entrenamos en una escuela como esta in 3 years. en 3 años Over 2,000 churches. y más de 2000 iglesias. We put the Bible school in 61 major prisons. Pusimos la escuela bíblica en como 60 And cárceles. there's times Y habían when tiempos such a responsibility is overwhelming. en los cuales tanta responsabilidad era You demasiado. don't know what to do. No sabías qué hacer, But I prayed for that wisdom. pero yo oré por esa And I sabiduría had confidence y tuve confianza. because he said, Porque Él dijo, if you asked according to my will, si tú pides de acuerdo a mi voluntad, yo te voy a oír. and if I hear you, Y si yo te oigo, I'm going to give it to you. te lo voy a dar. I knew I was abiding in Christ. Yo sabía que estaba permaneciendo en I knew Cristo. he was in me. Yo sabía que Él estaba en mí. So I said, Father, Entonces yo dije, I Padre, don't know what to do. yo no sé qué But hacer. in the name of Jesus, Pero en el nombre de give Jesús, me wisdom. dame sabiduría. That wisdom came. Y esa sabiduría vino. I look back over it tonight, Y yo puedo ver eso ahora. and I see how that wisdom came. Y puedo ver cómo vino esa So sabiduría. it said, Y así dice. are we praying for power and the gifts of the Spirit? Estamos orando por el poder y por los dones del Espíritu. Matthew 7:11, Mateo 7:11, Luke 11:13. Lucas 11:13. Encourages me to pray for that. Me anima a orar por esto. He said for me to covet earnestly the best gifts. Dice que debemos codiciar los mejores dones, So anhelar. I know that I'm praying in the will of God. Entonces yo sé que estoy orando en la voluntad de Dios. And because I know I'm praying in the will of Y God, porque yo sé que estoy orando en la voluntad de Dios, I can expect him to answer. yo puedo esperar que Él me responda. What about revival? ¿Qué acerca del avivamiento? The promises of the Word of God Las promesas de la palabra de Dios show God's willingness and desire to muestran send revival. el deseo de Dios y la voluntad de Dios de enviar avivamiento. Those promises are legion. Esas promesas son verdaderas. One of the major ones is, Una de las principales if es, my people, si mi pueblo, which are called by my name, que se llama por mi will nombre, humble themselves se and humillare a sí mismo en oración, turn from their wicked ways, se tornaren de sus caminos pecaminosos, buscan mi rostro, then will I hear from heaven entonces yo oiré and heal their land. y sanaré su tierra. The promises of revival are legion in this Bible. Las promesas de la Biblia, de avivamiento, son muchas en la When you Biblia. and I pray for revival, Cuando tú y yo oramos por we are avivamiento, certainly praying in the will of God. de hecho estamos orando en la voluntad de Dios. Many things in the Bible, Muchas cosas en la Biblia the scriptures specifically tell us how to pray. nos muestra específicamente cómo debemos orar. But there's many things that's not written in that book. Pero hay muchas cosas que no están escritas en ese Like libro. I said about Russia, Como por ejemplo lo que dije de Rusia, about the school here in Peru, acerca de la escuela acá en Perú. talking and visiting with Brother Mason. Cuando yo estaba hablando con el pastor Mason, We felt it to be the will of God. sentimos que era la voluntad de Dios. But there's no scripture here says Pero no hay ningún versículo en la Biblia that we're to put a Bible school here. que teníamos que poner una escuela bíblica acá. But your presence here Pero la presencia de ustedes acá tells us it was the will of God. nos muestra que fue la voluntad de But you Dios. can't read that in Pero eso no lo puedes leer en la Biblia. So how am I to know that? Entonces, ¿cómo debo saber esto? Well, I can tell you we can know the will of God Yo by le- the operation of the Holy Ghost. Yo les puedo decir que nosotros podemos saber la voluntad de Dios por la operación del Espíritu And Santo. in like manner, Y en cierta manera, the Spirit also helpeth our infirmities. el Espíritu Santo nos ayuda también con nuestras For enfermedades. we know not what which you pray for as we ought. Porque no sabremos qué debemos pedir, But the Spirit himself maketh intercession for us sino que el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros with groanings that cannot be uttered. con gemidos indecibles. And he that searcheth the hearts Y el que escudriña los corazones knows what's the mind of the Spirit, conoce cuál es la mente y el because Espíritu, he, that is the Holy Spirit, porque Él, esto es el Espíritu Santo, maketh intercession for the
saints hace intercesión por los santos according to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. I Aleluya. said Yo hallelujah. dije aleluya. We can know the will of God Podemos conocer la voluntad de by the Dios Spirit of God. por el Espíritu de Dios. Many times when we're praying, Muchas veces cuando estamos and the orando Holy Spirit prays through us. y el Espíritu Santo ora a través de He nosotros, prays for things Él ora por that we cosas don't know. que no entendemos. We make intercession for saints, Hacemos intercesiones por los santos and it's by the Spirit of God y es por el Espíritu de Dios I can know the will of God. que puedo conocer la voluntad de But Dios. for Him to make me know that, Pero para que Él me haga conocer esto, I have to abide in Him. yo debo permanecer en Él, He must abide in me, Él debe permanecer en mí and I must ask that. y yo debo pedir esto, I must know that yo debo saberlo, the will of God. la voluntad de Dios. He will come Él vendrá and He'll make us know, y nos lo hará saber, led by the Spirit of God. guiados por el Espíritu de That's Dios. three of the principles. Entonces estos son tres de los principios de la oración ferviente. Any one of them Cualquiera de ellos that is kept in your life que te está manteniendo a ti, gives you a place of authority te da un lugar de autoridad in prevailing with God. para poder vencer delante de Dios. Hallelujah. Aleluya. We're going to take a short break, Vamos a tomar un pequeño receso and then we're going to come back here and continue with this lesson, y luego vamos a volver acá y continuar con esta lección, Dynamics of Prayer. las dinámicas de la We're going to oración. look at these other three principles Y vamos a ver estos siguientes tres of principios abiding, de permanecer of prevailing prayer. de la oración Would ferviente. you stand with us? Pueden ponerse de pie, por favor. Let's thank the Lord for this lesson. Vamos a agradecer al Señor por esta lección. Thank Him for His presence in this school. Agradecerle por su presencia en esta escuela. And thank Him above everything to make us understand Y agradecerle por sobre todas las cosas por what He's hacernos saying to us, entender lo que Él nos está so diciendo, that we can be effective in prayer. para que podamos ser efectivos en la oración. Because if you are effective in prayer, Porque si tú eres efectivo en la oración, you will be effective everywhere. tú vas a ser efectivo en cualquier lugar. Lift your hands and just thank Him. Levanta tus manos y simplemente agradécele. Agradécele por este tiempo. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús, Oh, for this time. por este momento, Open Señor. our minds. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que podamos recibir. Hallelujah. Aleluya. De Jesús, To help us